Bienvenidas a la sexta sesión ordinaria de la Red Ciudad en Datos Abiertos. Agradecemos desde luego a la Universidad del Claustro de Sor Juana por permitir que nos reunamos en este recinto y estamos muy contentas de vernos de manera presencial. Soy Soledad Rodrigo, directora de Estado Abierto, Estudios y Evaluación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Y nos acompañan por parte del equipo de Estado Abierto Daniel Saavedra y Evelyn Salazar. Para empezar, pido a las aliadas que nos acompañen a que se puedan presentar para conocerles y registrar su asistencia. Entonces, si gustan, empezamos por ahí con ustedes. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Tania Rosas. Soy jefa de proyectos sustentables en Secretaría del Medio Ambiente y pues agradecemos tanto al Claustro de Sor Juana por este espacio de convivencia entre las instituciones y claro, a los colegas del InfoDF. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Abigail Cruz. De igual manera, trabajo en SEDEMA, en la Dirección de Cambio Climático y pues responsable de proyectos, sobre todo de adaptación. Hola, buenos días a todos. Yo soy Evelyn Salazar de la Dirección de Estado Abierto en la Jefatura de Gobierno Abierto. Buenos días, Daniel Saavedra, de su Dirección de Estado Abierto y Estudios. Gracias, buenos días. Soledad Rodrigo, del equipo de Estado Abierto del Info Ciudad de México. Pues bienvenidas. Ahora, la verdad es que estamos muy contentas de estar aquí en el Claustro de Sor Juana y sobre todo por reunirnos para las redes de apertura. María del Carmen Apolina, comisionada ciudadana, y también por ahí le pediré a Zulema Oviedo y a David Martínez, que están de mi equipo de trabajo presentes, que se presente. Adelante. Hola, buenos días a todas y todos. Yo soy Zulema Oviedo, estoy desde la coordinación de la comisionada Nava. Ahorita viene David. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Marta Castro, soy investigadora de Sociedad Incluyente en el IMCO y principalmente estamos enfocados en agenda de género y educación. Hola, buenos días. Paulina Bustos, directora de Informática y Sistemas de Registro de la Secretaría de las Mujeres. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenos días. Sandra González, de la Coordinación de Transparencia, encargada de los proyectos de Gobierno Abierto. Hola, buen día a todas, a todos. Mi nombre es Martín Cislicán, soy director de tecnología en abrimos.info. Muchas gracias. David Martínez, del equipo de Estado Abierto. Y ahora pedimos que las personas que nos acompañan en virtual, que puedan habilitar sus cámaras y se puedan también presentar. ¿Sí nos escuchan? Hola, sí, buen día. Soy Fernanda Guerrero, del equipo de Estado Abierto del Info de la Ciudad de México. Buenos días, yo soy Melisa Romero, soy parte del equipo de Estado Abierto del Info Ciudad de México. Hola, buenos días. Yo soy Lourdes García y soy del equipo de Estado Abierto. Buenos días, Ulises Mendoza, del equipo de Estado Abierto. Sí, el resto de las personas que nos acompañan en virtual. Sí, Elia, por ahí, ¿tienes posibilidad de habilitar el micrófono?
También nos está acompañando Elia Guadalupe Villegas Lomelí de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Y con esto, bueno, vamos a dar inicio al siguiente segmento. Y aquí, antes de continuar, voy a pasar el uso de la voz a Evelyn Salazar, que dará lectura al orden del día de esta sesión. Gracias. El punto número 1 es el pase de lista e instalación de la sesión. Número 2, presentación de las nuevas aliadas que se incorporan a la red Ciudad en Datos Abiertos. Número 3, lectura y aprobación del orden del día. Número 4, exposición del reporte de actividades del 2023. Número 5, exposición de las actividades realizadas en el Ideatón Mujeres y Economía de Cuidados en el marco del Open Data Day 2024. Número 6, presentación y discusión de la ruta para el datatón sobre sistema de cuidados. Número 7, asuntos generales. Número 8, lectura de los acuerdos. Número 9, cierre de la sesión. Si alguna aliada quiere sumar algún punto, puede levantar la mano y le daremos la voz. ¿Algún punto que quieran sumar al orden del día? ¿No? Muchas gracias. Entonces, ¿podemos aprobar el orden del día? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, se considera aprobado el orden del día y para el cuarto punto se realizará la presentación del reporte de actividades de esta red en el año 2023 y para ello doy la palabra a la comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, María del Carmen Nava Polina. Adelante, comisionada. Pues la verdad es que sí este encuentro queríamos celebrarlo desde el año pasado, pero bueno, siempre nos toman los cierres de año muy a paso veloz y nos interesaba mucho hacer un recuento desde que empezamos la Red Ciudad en Datos Abiertos, que alcanzamos, tuvimos un informe que pueden descargar en línea, porque trabajamos en varias hitos. Por un lado, infraestructura abierta, también trabajamos con el Ideatón de Movilidad y Mujeres, el Datatón, por supuesto, que tuvo un alcance importante y sobre todo en la fase del post-datatón, que esto es algo que también innovamos, tanto la metodología de cómo levantamos el datatón del 2023, que replicaremos este 2024, y el post-datatón lo recalco porque es el cómo llevamos las propuestas que fueron construidas en los proyectos ganadores hacia las autoridades que puedan dar la implementación de los proyectos en este datatón de movilidad y mujeres, de tal manera que ese post-datatón es el que nos permite incidir, tener el aprovechamiento colectivo de las propuestas de estudiantes que ganaron y sobre todo darle este contenido y este ejemplo de apertura en acción que es la denominación del encuentro de hoy 23 de abril. Y también en estos trabajos que dimos sobre datos abiertos el año pasado hicimos una conferencia para poder ir permeando a actores e instituciones públicas la cultura de la apertura de datos. Estamos ciertas que tenemos retos por cumplir en hacer realidad la información a través de datos abiertos y bueno, de ahí que nos ocupamos. Y me voy a saltar sobre todo al quinto punto. Ustedes pueden descargar toda esta informe que hicimos, sobre todo porque parte de lo que nosotras vamos trabajando es documentar. Si no documentamos, no hay manera de poder aprender justo de los errores que tengamos o bien de reproducir las buenas prácticas, de tal manera que descarguen este informe, por favor revísenlo si quieren hacer algún añadido, en fin, con todo gusto lo podemos modificar, adecuar, enriquecer.
Y voy a ir al siguiente punto, sobre todo porque es la materia prima de lo que nos trae el día de hoy, que es el bosquejo del Datatón de este 2024. Y hicimos en el previo un ideatón sobre mujeres y economía de cuidados. A nosotras nos interesa mucho y por eso la vinculación entre distintas áreas de sociedad civil, instituciones públicas, académicas también, tanto instituciones nacionales como de Ciudad de México, es que confluimos en el ideatón de movilidad y mujeres el pasado marzo, mujeres y economía de cuidados. De tal manera que ahí el acompañamiento que tuvimos fue sobre todo de vertir ideas, recoger cuáles son las principales preocupaciones en torno a la economía de cuidados que nos pudiera ir filtrando o detectando por dónde vamos a ir bosquejando este datatón del 2024. De tal manera que en esa ocasión estuvieron María José Zacarías, Susana Mendoza, Erendira Martínez, también Estefanía Martínez, Sandra Itzel Mejía, estuvieron de Edward Martín Borregón, Dulce Colín, y también desde las intervenciones del uso de la voz de las personas que participaron en ese ideatón. Y parte de me gustaría hacer el recuento de las principales problemáticas expuestas, porque después de ahí es que me gustaría ir decantando cuál es la prioridad de esta red Ciudad en Datos Abiertos para bosquejar y trabajar en este datatón. Se identificó, por un lado, la falta de mecanismos de integración tanto en sector público como privado, la cultura y la lectura sobre justo el sistema de cuidados es realmente poco conocido, aunque es vivido por todas las mujeres en la cotidianidad. Sin embargo, el asociar el sistema de cuidados con tener una identificación de ayuda o de servicios que faciliten estos cuidados no necesariamente es tan evidente. También se identificó la desigualdad de oportunidades, la niñez en centros de asistencia social o alojamientos, viajes de cuidados, centralización de recursos, falta de datos, omisión legislativa respecto a la legislación de cuidados, generalización de problemas, saber qué se solicita y qué se responde. También sobre la focalización de los servicios de cuidados por grupos, alerta de género en municipios, acceso a la justicia, acceso a distintos estudios, socialización de la información, remuneración económica, por supuesto, a las personas cuidadoras, así como integrar servicios de cuidados remunerados, mejorar la accesibilidad y movilidad de mujeres y población vulnerable en calles. Estas fueron parte de las ideas que se recabaron el del datatón. También quienes quieran revivir esa experiencia y ese intercambio lo pueden revisar en el video que tenemos en el canal de YouTube de este Info de la Ciudad de México. Y me gustaría dar el uso de la voz a Daniel Saavedra, sobre todo para que nos cuente de manera breve, cuáles son las fechas clave que les pediría que tuviéramos en mente, porque de ahí es que nos vamos a ir decantando en qué necesitamos o qué queremos ver en este Datatón 2024. Adelante, Daniel, por favor. Muchas gracias. Bueno, comentaré brevemente sobre dos aspectos que consideramos clave en la ruta para lograr el datatón que tenemos como meta en este 2024. La primera es justo sobre la propuesta general, digamos, de la planeación en la que lo estamos viendo. Como verán, algunas de las etapas, y como comentaba la comisionada, verán que ya están de alguna manera avanzadas. Otras estaríamos todavía, justo para eso también tenemos convocamos a esta reunión
para en colaborativo continuar avanzando con esta ruta. La primera etapa en el mes de marzo fue el Ideatón, como exponía la comisionada, el Ideatón sobre mujeres y economía de cuidados. Y en el mes de abril, justamente, identificación de coconvocantes. Al respecto de esta etapa, justo también tenemos esta reunión para pues a todas ustedes, en tanto aliadas de esta red, también se sumen como coconvocantes en el desarrollo de toda esta actividad, de todo este Datatón. Esto implicaría en la imagen gráfica, acompañarían, poder ayudar a la difusión y también en siguientes etapas como es la etapa 3, que es en mayo, con justo la definición de premios e incentivos que también quieran hacia el otorgar a los equipos que resulten ganadores de este Datatón como reconocimiento. En el mes de junio, la etapa 4, estaríamos seleccionando la sede para llevar a cabo el Datatón. El año pasado lo realizamos en un formato virtual por etapas. Este año queremos hacerlo en una sede presencial, una jornada que ocupe gran parte del día para iniciar desde la llegada de las personas que están participando hasta la presentación de sus proyectos alrededor de media tarde, y para cerrar el jurado estarían otorgando ya los reconocimientos a los mejores proyectos que resulten. Entonces, en junio estaríamos publicando desde el Info de la Ciudad las bases y las reglas para llevar a cabo este Datatón, una vez que ya tenemos definida la sede y los premios incentivos, así como los convocantes. En agosto tendríamos todo esto. Después de publicar las reglas y bases, las personas interesadas se pueden registrar para acercarles en agosto una actividad que denominamos mentorías. El año pasado realizamos sesiones virtuales donde diferentes personas expertas, tanto de la sociedad civil como de universidades, como también de instituciones públicas, compartieron los aspectos más importantes sobre tanto de las temáticas, la parte sustantiva, que el año pasado fue movilidad y mujeres, como del manejo de datos abiertos y su uso. Hacia octubre estaríamos realizando la jornada presencial que comentaba del Datatón, y inmediatamente después de la jornada publicar y difundir los proyectos ganadores, y en los meses de noviembre y diciembre estaríamos haciendo un seguimiento y distintas colaboraciones que resulten de la actividad. Aquí comento, el año pasado realizamos reuniones con instituciones públicas de la Ciudad de México que podían interesarse en los proyectos que se presentaron, y también resultado de esas reuniones también tenemos aquí, por ejemplo, Secretaría de las Mujeres o Secretaría de Medio Ambiente, que participaron en estas reuniones de seguimiento. Entonces, esta es de manera general la ruta de las actividades que se realizarían en cada una. Y el otro tema, ¿puedes regresar, Fer, una diapositiva anterior, por favor? Las temáticas propuestas. Esto fue justamente pensando en el tema de sistemas de cuidados como temática general, aunque todavía también justo en esta sesión, para que lo podamos empezar a acotar, a definir, y de manera específica lo que estuvimos viendo y también resultado de las temáticas que exponía del Ideatón, resultado de la comisionada. Tenemos cuidados de primera infancia, personas adultas mayores, el tema de cuidados no remunerados y remunerados, acceso a servicios, temas de residencia y alojamiento, lo relacionado a economía de cuidados, como se centró el Ideatón en marzo pasado. Esta solamente es una lista pequeña de temáticas, pero también aquí podamos comentar si queremos enriquecer esta lista, o vamos ya decantando por las temáticas en específico que estaríamos abordando hacia la convocatoria y obviamente hacia el Datatón, para que los proyectos
los datos que liberemos, los datos que pongamos a disposición de las personas y los proyectos que resulten, pues ya vayan, digamos, hacia una o dos temáticas que sean las que resulten de esta colaboración. Gracias. Me gustaría, gracias Daniel, me gustaría hacer un recuento, por un lado, de quiénes tenemos para convocar este datatón del 2024, a qué instituciones, a qué aliadas, y también me gustaría pedir a Sole que nos recuerde qué instituciones y quiénes estamos, o sea, con independencia de que ya nos presentamos, sobre todo para fines de quiénes estamos interviniendo en esta red. De entrada les adelanto que quienes se van sumando a esta convocatoria del Datatón 2024 está tanto el Instituto Nacional de Mujeres, ONU Mujeres México, está también el Colegio de México, a través justo de quienes están elaborando y alimentando el portal de sistema de cuidados. Y también está la Red Internacional de Justicia Abierta, de su grupo de datos abiertos, y ahora les complementará Sole las demás co-convocantes que estamos reunidas hasta la fecha. Gracias, comisionada. Y bueno, aquí aprovecho a dar la bienvenida a Liliana Hernández del INAI, que nos acompaña en el día de hoy, así como Emily Max de ONU Mujeres, que nos está acompañando en la virtualidad, junto con aquí en la sede, con la Alcaldía Miguel Hidalgo, con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, con el Instituto Mexicano para la Competitividad, con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, con Abrimos Info, en virtual con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y, bueno, desde luego el equipo de Estado Abierto del Info Ciudad de México. Bienvenidas. Y a continuación lo que vamos a hacer justamente es abrir la ronda de intervenciones. De cada lado hay micrófonos para que puedan hacer uso de la voz y empezar a interactuar, a escucharles para empezar a definir algunos puntos que son necesarios de esta sesión. No sé si podemos pasar los co-convocantes completos. Ahí la lista, bueno, además de los que ya mencionamos, tenemos también al Instituto Nacional de las Mujeres, que también se suman. Estaría participando también Aura, Aura ¿cómo es esto? Que es especialista también en economía feminista. Y estamos viendo aquí también de la Red Mexicana de Feminismo de Datos, SocialTIC, la Escuela de Matemáticas del ITAM. También estamos considerando sumar a la Universidad de Rosario Castellanos, ¿no? Al Colegio de México. Y ya seríamos en total 12 instituciones y organizaciones co-convocantes. Y también el TEC de Monterrey está en pláticas para sumarse a la convocatoria de este datatón. Es posible que en el camino, pues por supuesto, sigamos sumando aliadas, ¿no? Todavía. Entonces, ahí vamos a ver si me ayuda el equipo con la siguiente diapositiva, justamente con las preguntas que vamos a ver, que necesitamos para guiar las intervenciones de cada una de ustedes, es qué temáticas o enfoques deberían considerarse para este datatón que va a ser sobre el sistema de cuidados, qué nombre podemos darle a este datatón. La tercera es qué datos consideramos que se pueden abrir para este datatón y de las bases de datos que ya están abiertas, cuáles consideran que se podrían utilizar. Estas preguntas guías es una primera parte, van a haber otras 3 que vienen posterior, pero podemos iniciar con estas para ver quién quiere hacer uso de la voz. ¿Alguien que quiera comentar algo al respecto? Martín, adelante. Hola. Bueno, buen día. Saludos a todos aquí y en línea y a todas. Desde Abrimos Info estamos trabajando con varias bases de datos.
ya hace tiempo estamos trabajando con las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública del INAI. Tenemos 8.7 millones de respuestas en nuestra base de datos y esto puede ser una muy buena forma de medir el desempeño de las diferentes instituciones con respecto a las temáticas de este evento. Por ejemplo, se podría simplemente buscar la palabra género y ver cuántas veces se menciona, o se podría buscar temáticas como economía de cuidado o como trabajo doméstico, o quizás incluso cuando empezaron las jubilaciones para el aumento de derechos para personal de trabajo del hogar. Todas esas cambios de políticas se van a percibir en este conjunto de datos, entonces creo que sería una muy buena oportunidad para poder aprovecharlo en el evento, y lo vamos a poner a disposición de los participantes. También estamos trabajando con datos de candidatos a las elecciones. Tenemos algo así como 8.000 personas candidatas de todo el país, de estas elecciones y de las anteriores. Entonces, creo que son datos del INE, obviamente, y creo que esto sería muy bueno poder hacer un análisis también con perspectiva de género sobre esta información, que también ponemos a disposición para su estudio en este evento, y también, obviamente, si quisieran trabajar con otros datos que no, con los que nosotros aún no hemos trabajado, pero les interesara también poder utilizar nuestras herramientas, tanto de procesamiento como de limpieza, como de visualización de datos, también podemos ofrecerlas y hacer capacitaciones para que las personas, los grupos participantes del evento, puedan utilizarlo. Eso es lo que tengo para decir. Me parece que está muy buena la convocatoria y espero que sea muy exitosa. Gracias. Gracias, Martín. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Sí, Paulina, adelante. Hola, hola a todas. Desde la Secretaría de las Mujeres tenemos también, creo que la maestra Dulce lo presentó ese día del Ideatón, un sistema de indicadores de género que tiene una lista de indicadores que son solamente cuidados. Entonces, creo que también se podría utilizar para que sea una guía de los datos que se requieren y los indicadores que se pueden medir a partir de ahí. Gracias, Paulina. Entonces, bueno, por un lado tenemos de las intervenciones de Martín que propones primero hacer una búsqueda de género, ¿no? O sea, sobre las bases de datos que ya hay. Y después también la posibilidad de ofrecer lo que son capacitaciones, limpiezas de bases de datos, ¿no? Que se puedan llevar a cabo para el uso de información, o sea, de las personas participantes de este datatón. Y en el caso de Paulina, en la Secretaría de las Mujeres, pone a disposición lo que es el sistema de indicadores de género. ¿Este sistema de indicadores está disponible en la página de la Secretaría? Sí. Excelente, eso también, o sea, lo podríamos sumar. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, Liliana, adelante. Gracias. Quizá también uno de los aspectos que se pudieran considerar sería ver cuál es, uno, considerando el público objetivo que se pudiera tener, algún estimado de producto final. Por ejemplo, pudiéramos generar esto en algunos acuerdos para generar capacitaciones que se requieran en la localidad, o trazar algún diagnóstico que nos pudiera ayudar a mapear las necesidades de la sociedad dentro de la entidad federativa, ¿no? Lo más básico pudiera ser también en esto alguna declaratoria, ¿no? De todos los stakeholders, tanto sociedad civil, academia, que pudieran estar convocados para generar este compromiso de trabajo, ¿no? Para ir alineados quizá también con la Política Nacional de Datos Abiertos, y esto podría ayudarnos a ir aterrizando como esfuerzos comunes. Gracias, Lilian. Entonces, básicamente la propuesta es hacer un diagnóstico, ¿no? O sea, a nivel nacional sobre las necesidades que hay en torno a este tema. Sí, perdón.
sería más bien como aterrizar, considerando los grupos o sectores que pueden intervenir en este datatón, pudiéramos determinar acuerdos comunes. Un ejemplo pudiera ser la generación de un diagnóstico, ¿no? Una declaratoria en donde se puedan trazar también los siguientes pasos, ¿no? Con las necesidades comunes que sean advertidas en este foro, ¿no? Son como ideas, pudieran ser cualquiera, pero creo que aterrizar en un producto final, ¿no? El datatón nos podría traducir estas actividades en un impacto más importante. Gracias. Sí, aquí me gustaría, bueno, no sé si alguien más quiere hacer el uso de la voz para... Yo, muchas pensar. gracias. Algo creo importante es cuestionarnos. Vamos, acá las colegas de Secretaría de Mujeres nos dicen que ya existe un sistema de indicadores de género. Nosotros en Secretaría del Medio Ambiente tenemos diversos instrumentos de política. Entre esos tenemos la Estrategia Local de Acción Climática y su Programa de Acción Climática. Tiene como eje transversal justo el género. Tenemos también ya estudios que se han realizado en donde nos dice que el cambio climático impacta de manera diferenciada a hombres y mujeres, a niños, niñas, y obviamente el grupo social que más se ve afectado pues es mujeres, justo por el tema de economía de cuidados. Algunos ejemplos son la gente que se enferma por enfermedades gastrointestinales, que le llamamos vectores, que están relacionados pues, al cambio climático, el aumento de la temperatura, descompone más rápido los alimentos y genera, bueno, pues estas enfermedades, ¿no? Entonces, ¿quién en casa cuida a los niños, al papá, a la mamá, a ella misma, ¿no? Como persona, como mujer, ¿quién les cuida? Entonces, pues en estos resultados que tenemos, que son más de carácter cualitativo que cuantitativo, pues hemos detectado que es las mamás, en este caso la mayoría de los hogares pues son, bueno, no sé con precisión la estadística, pero muchos hogares están liderados por las mamás, ¿no? Entonces, la mamá tiene que invertir su tiempo para el cuidado de las personas enfermas en casa y deja de hacer cosas personales para ella misma, ¿no? Temas de educación o de alguna otra actividad recreativa que haga, independiente a sus labores, a lo que se dedique, ¿no? Para ganar dinero. Entonces, yo creo que algo en lo que hay que pensar ya como los resultados que vamos a obtener es enriquecer muchas otras cosas que tenemos. Entonces, yo pensaría que esto, lo que la convocatoria que se haga abierta, lo que se solicite, al final obtengamos información que sea enriquecedora. Entonces, a mí en lo personal, pues pensando en las diferentes instituciones que colaboramos, los instrumentos que ya tenemos, un poco de información atrás, ¿no? A lo mejor no está tan definida como mencionaba la colega hacia un diagnóstico, a lo mejor le podemos dar ese enfoque, pero yo creo que los resultados que obtengamos de este ideatón, pues sería buenísimo que enriquezcan, por ejemplo, el sistema de indicadores de género, ¿no? Ya sabemos, ya hay una, no es alimentar el hilo negro, ya hay algo cimentado, sino hay que enriquecerlo, ¿no? Ya sabemos que las mujeres invierten más su tiempo para el cuidado de las personas enfermas en casa y que pues también dejan de percibir esa remuneración monetaria porque incluso deben de faltar a sus trabajos, ¿no? Para atender que al hijo o que ya no lo pueden llevar a la escuelita porque se enfermó y entonces todo eso impacta. Entonces yo creo que ya hay este sistema de indicadores de género, pues lo podemos enriquecer con las cosas que hagan falta, ¿no? Justamente, ¿y para qué? Hacernos esa pregunta de para qué y por qué, y qué queremos obtener y cómo lo vamos a enriquecer. Ya hay cimientos y a qué nos va a dirigir, ¿no? A lo mejor consolidar ciertas políticas públicas, a lo mejor sí van a ir más enfocadas hacia Secretaría de Mujeres, pero como todo eso lo podemos traducir en diferentes medios, tanto InfoDF, que es transparencia, ¿no? Acceso a la información pública, acá desde de Secretaría del Medio Ambiente, el impacto diferenciado, ¿no? De los cuidados del hogar y todo esto. Entonces yo creo que hay que pensar y abocar la convocatoria para que al final
esos resultados nos puedan enriquecer otros instrumentos que ya tenemos. Gracias. También quisiera comentar un par de puntos sobre la experiencia del IMCO en toda la parte de construcción de información que tiene que ver con el sistema de cuidados, pero también con el trabajo no remunerado de las mujeres y voltear a ver, justo como mencionaba Tania, cómo estas barreras en los cuidados se transforman en barreras en el mercado laboral. Entonces, desde este punto de vista, donde hemos notado ciertos vacíos de información es en el tema de la corresponsabilidad de cuidados y de trabajo no remunerado. Al pensar en datos con perspectiva de género, generalmente lo que encontramos es este desglose. Por ejemplo, podemos saber perfectamente el número de hijos que tienen las mujeres dependiendo del nivel de ingreso que tienen, pero no así del otro lado, ¿no? No podemos conocer el número de hijos que tienen los hombres, dado su nivel de ingresos. Es una parte de corresponsabilidad y lo que hemos notado también es ciertas políticas de paridad de, por ejemplo, los permisos de paternidad y las licencias de paternidad también terminan por beneficiar la incorporación de las mujeres en el mercado laboral y crear este piso parejo de condiciones no solo al momento de contratar, sino de permanecer y de crecer en el mercado laboral. Y es ahí donde hay una gran carencia de información, ¿no? En la parte de las mujeres creo que ha habido muchísimo más esfuerzo por, bueno, midamos todos estos cortes que atraviesan a las mujeres, tanto en las horas que dedican al cuidado como el número de hijos que tienen, el número de dependientes económicos, y no así un poco del otro lado de la moneda, que cuando estamos haciendo estudios, este comparativo de qué pasa en el papel de los hombres que tienen las mismas condiciones que mujeres en el mercado laboral, pensando en número de hijos, de responsables económicos, de tareas de cuidado, y esa es la parte que hace falta construir. Entonces, en la parte sobre todo de economía de cuidados, dentro de los ejes temáticos que proponen, estaría muy bueno incluir cómo esta parte de la corresponsabilidad en la crianza, de la corresponsabilidad en los cuidados y en el trabajo no remunerado, también tiene un efecto sobre la participación de las mujeres en la economía. Muchas gracias, Marta. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Comisión, adelante. Gracias. A ver, me gustaría ordenarme un poquito, porque por un lado hicimos la preparación de una lista de información que está disponible y que hemos ido recabando de lo que ya se encuentra en línea y que se pudiera aprovechar. Y con esa lógica les vamos a pasar tanto en el grupo de WhatsApp y luego les alcanzamos vía correo electrónico esta lista para que nos las pudieran comentar, agregar, en fin, para aprovechamiento, porque ya tenemos justo esa parte. Y bueno, avanzada por nuestro lado. Y también me gustaría referir que esta cuestión de tener una corresponsabilidad es indispensable y de hecho con motivo del 8M hicimos justo una mesa sobre el sistema de cuidados y fue muy curioso, bueno, curioso entre comillas, de que la asistencia y la presencia realmente fueron casi de la totalidad de mujeres y hubo una clara ausencia de hombres y en ese sentido, en efecto, la cultura queremos permear la transversalidad de los cuidados y esta perspectiva de corresponsabilidad. Y parte de esa mesa más el ideatón fue lo que nos hizo tener un contenido de diagnóstico, porque al final la convocatoria fue abierta, las participaciones también se dieron completamente abiertas en el Open Data Day, de tal manera que esta concentración de conclusiones y de aportaciones se dieron como parte de la memoria, de la minuta, de ese ideatón. Entonces, llevamos, digamos, un camino un poquito ya más andado y me gustaría recordar que parte de la red Ciudad en Datos Abiertos justo tiene esta conformación multiactor, multinivel,
que viene desde el ámbito académico está, muchas veces quizá no nos acompañen en sesiones directas de las sesiones de la red, pero rebotamos todo el tiempo con ellos, con Fernando Nieto, con Guillermo Sejudo, quienes han ido articulando justo también esta necesidad de tener datos abiertos en el caso mexicano. Entonces, comentar eso en retroalimentación de lo que hasta ahora han expuesto. Y por supuesto, también me gustaría hacer una recapitulación, más bien, sí, o sea, un recordatorio de la metodología que tenemos del Datatón, de tal manera que la fase de mentorías, que es donde hacemos este proceso de sensibilización en los distintos temas, con quienes participan en el Datatón, es esta pieza clave para poder no solamente tener dateros, sino también tener esta sensibilización multidisciplinaria y con diversas instituciones como justo medio ambiente, movilidad, mujeres, economía, o sea, hay una transversalidad en esta parte de agendas de sistema de cuidados, de tal manera que me gustaría pedirte, Daniel, si nos recuerdan la metodología que tenemos dentro del Datatón, sobre todo con enfoque en las mentorías, porque nos gustaría mucho, derivado de esta reunión, poder quizá tener la preselección de 2, 3 temas donde nos pudiéramos ubicar ya en qué queremos ver en ese Datatón. Insisto, derivado de esta como yo lo veo siempre como una bola de nieve, ¿no? Que lo arrancamos en 8 de marzo, luego lo seguimos en el Idatón, lo seguimos en 1 a 1 con diversos actores de las sinergias que nos lleva al Datatón 2024 y ahora en esta sesión. Así que si nos cuentas, Daniel, de las mentorías, gracias. Sí, gracias. Bueno, con base en la experiencia que tuvimos el año pasado, habíamos ideado 4 sesiones de mentoría con la idea de cubrir las diferentes temáticas que habíamos primero detectado el Idatón, que tuvimos igual hace un año en el Open Data Day también, y luego con pues, ya de manera más acotada lo que íbamos a llevar en ese Datatón. Y estas sesiones fueron, la idea eran tener sesiones virtuales a través de Zoom, donde 1, 2, incluso a veces hasta 3 personas expertas de diferentes ámbitos del conocimiento compartieron su información, podían ir desde presentaciones que daban respecto a un tema, por ejemplo, por el enfoque de género que tuvimos con el Datatón la edición pasada. La doctora Silvana Fumega dio una exposición respecto a temas relacionados con género para darle el enfoque a la actividad. También tuvimos una mentoría donde participaron justo el Departamento Académico de Matemáticas Aplicadas del ITAM. También en ese estuvieron presentes por parte de Social TIC y de la Secretaría de Movilidad, y en esa mentoría se centró mucho más en aspectos de movilidad. Más o menos lo que se realizó fue una exposición y luego ejemplos también de cómo utilizar y aprovechar los datos que estaban disponibles en diferentes proyectos, tanto los que traía la Secretaría como los que traía la profesora, la académica que participó en ese momento, y luego tener ya fuera a través del chat o también dando la palabra a las personas que estaban participando para que acercaran preguntas pues más concretas que pudieran también ayudarles en el desarrollo de los proyectos que estarían inscribiendo en el mes de, digamos, lanzamos la convocatoria, tuvimos las mentorías y de manera paralela teníamos abierto el registro de participantes de proyectos con la idea de que estas sesiones de mentoría que trataron temas de seguridad, de movilidad, de género,
de uso y aprovechamiento de datos abiertos, de visualizaciones, también pudieran aprovecharlas. Entonces, en aquella ocasión tuvimos esos 4 temas: seguridad, movilidad, género y uso y aprovechamiento de datos, porque eran como las herramientas que considerábamos de utilidad para las personas que se pudieran interesar en participar en el Datathon. Y también quisiera resaltar que estas sesiones, si bien eran abiertas y estaban disponibles, ya después también tenemos las grabaciones que están en el canal de YouTube del instituto y en el micrositio de la Red Ciudad Datos Abiertos. También podían personas interesadas participar en 1, en 2, en 3, en todas las que quisieran, o en algunas sí, no, dependiendo de dónde necesitaran también fortalecer sus capacidades para el desarrollo de sus proyectos. Gracias, Daniel. Y no sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre esto de las mentorías. ¿No? Algo que comentamos, por ejemplo, uno de los ejemplos que consideramos que puede ser parte de una de las mentorías es sobre el tema de cuidados, ¿no? Estamos dando por sentado que todas las personas saben qué son los cuidados, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cuidados? Entonces, consideramos que un aspecto importante, ¿no? Que ya lo señalaba también Tania, que hay ya varios estudios que existen sobre la materia que pueden ayudar a sensibilizar, como también lo ha señalado la comisionada. Entonces, una de esos aspectos es que pueda ser sobre el tema de cuidados, ¿no? A partir también, o sea, no sé si tienen alguna otra propuesta que pueda considerarse dentro de las alternativas, ¿no? De mentorías a impartir. O sea, en promedio, por ejemplo, el año pasado hicimos 4, nos fue bastante bien, o sea, se abarcaron como distintos enfoques. Y, por ejemplo, este tema de cuidados, ¿quién estaría en posibilidad, o sea, de impartir o recomendar a una persona especialista que pudiera impartir esa mentoría, ¿no? Si tienen alguna y tienen el nombre en este momento, lo pueden comentar. Si no, cualquier cosa nos lo pueden hacer llegar, ¿no? Eso sería bastante interesante. Y digo, para continuar con las siguientes preguntas también, o sea, de las intervenciones que tenemos, que a lo mejor nos van a ayudar a aterrizar todos estos trabajos del Datathon. Si el equipo me ayuda a pasar a la diapositiva siguiente, es primero, bueno, como ya comentó Daniel, la ruta del Datathon, ¿no? Tenemos pensado para octubre que se lleve a cabo, ¿no? En una sede, y necesitaríamos, bueno, de las aliadas ahí que puedan proponer en qué sede puede realizarse el Datathon, ¿no? Si es un espacio abierto, o sea, con qué características, o sea, alternativas para que podamos ver con tiempo justamente esos aspectos. Como ya lo comentábamos, ¿quién está en posibilidades de impartir una sesión de mentoría virtual y qué incentivos incluso se pueden dar a los proyectos ganadores? Por parte del instituto estamos contemplando un incentivo de entrada, un incentivo económico para poder dar a los 3 proyectos que resulten beneficiados con el Datathon, pero ver si por parte de las aliadas tienen la posibilidad de aportar algún incentivo en especie, ¿no? Que a lo mejor digan, bueno, podemos ofrecer. El año pasado GIZ ofreció becas para participar en una conferencia, ¿no? Justamente de la temática de movilidad a nivel nacional. Entonces, quienes resultaron ganadores tuvieron una intervención como panelistas en ese proyecto. O sea, también iban a obtener unas becas para hacer unos cursos especializados en las temáticas que estaban en torno del Datathon. Entonces, invitamos a todas a que vean qué posibilidades hay de poder hacer alguna, o sea, contribución en especie de algo que se pueda ofrecer a los proyectos ganadores. No sé si alguien hasta aquí quiere comentar algo. Bueno, también recordando el año pasado, SocialTIC dio unos monederos para una librería, también que podían los equipos comprar libros relacionados con, era una librería de género, si no me recuerdo, ¿no, Sole? Sí, y bueno, pues también, por ejemplo, una de las sedes, hay posibilidad de que sea también el TEC de Monterrey, que está ofreciendo el espacio, pero bueno, si saben de alguna adicional que sea viable para llevar esta actividad a cabo, pues ahí estaría adelante.
No sé si alguien quiere comentar. Sí, Paulina. Una pregunta, más o menos cuánta gente se esperaría? Pues básicamente depende de la convocatoria, o sea, que se hagan. El año pasado dio la convocatoria en promedio, o sea, se hizo en muy cortito tiempo, ¿no? Pero esperamos al menos que hayan unas 30 equipos participantes, ¿no? Que pueden ser de manera individual o pueden ser por equipos, pero pues el esfuerzo que hagamos todas y todos por socializar la convocatoria cuando quede ya establecida, ¿no? Y se puedan acercar con las aliadas que ustedes tienen, con distintas universidades, o sea, con grupos de dateras y dateros que tengan posibilidad de participar, o sea, mayor efecto va a tener la convocatoria que realicemos de manera conjunta. Sí, No sé. la pregunta es más por la sede que sugerencias de sede, pensar en ese volumen. Ajá. Excelente. Y, por ejemplo, en datatones previos, no sé si alguien tiene alguna referencia, por ejemplo, de algún número de participantes que han tenido en alguna actividad previa o que conozcan, que quieran comentar. ¿No? No, entonces, por ejemplo, bueno, una de las cuestiones que tenemos que ver entonces son las cuestiones de las mentorías, ¿no? Estaríamos atentas a los que son, cuáles otras temáticas se pueden impartir dentro de estas mentorías, la parte de los incentivos y las propuestas de las sedes. También vamos a estar, o sea, preparando a partir de la convocatoria del año pasado, se va a adaptar para la convocatoria de este año, ¿no? Que seguramente la pondremos a consideración de todas y todos, para que se puedan, o sea, se pueda revisar por parte de cada una de las integrantes y validar. Sí, gracias, Sole. Me gustaría agregar algunos puntos, sobre todo referentes a las fechas, ¿no? Creo que estamos en muy buena posibilidad de ir decantando los temas que queremos ver en ese datatón, porque nos gustaría hacer la convocatoria en junio, de tal manera que pudiera haber el tiempo necesario para hacer la difusión con distintas comunidades. Y el gran valor que tenemos ahí sí en la acción colectiva es justo que llegamos a más comunidades y con mayor diversidad. Por ende, la convocatoria de este datatón tiene ese llamado concreto a que quienes forman parte de la convocatoria también hagan la difusión respectiva, porque así llegamos, juntas llegamos más lejos, ¿no? Y me gustaría, equipo, si podemos regresar a la lámina sobre las temáticas propuestas, porque tenemos aquí detectadas 7 y me gustaría que hiciéramos prácticamente esa decantación en esta reunión para poder al menos quedarnos con unas 3 o quizá 2, ¿no? Para ya poder ir bosquejando en el 1 a 1 la propuesta de articulación del datatón y entonces ya poder ver justo cuántas mentorías, a qué perfiles buscaríamos para las mentorías, entonces ya tener como esa temática como más seleccionada. Para nosotras ha sido clave, y lo subrayo 3 veces, la focalización de los temas para poder llegar a concretizar realmente los proyectos y también los alcances, porque estamos ciertas que pues con esta temática de sistema de cuidados que es inmenso, podemos justo hacer un datatón tan genérico que sea muy complejo hacer, preparar proyectos para quienes participen en él. Entonces, nos gustaría siempre llevar esta focalización de tal manera que recordarles, nosotras identificamos esto derivado del Ideatón, del 8M, de las conversaciones que hemos tenido con las aliadas de estos temas, sobre todo especialistas de sistemas de cuidados.
y es si nos enfocaríamos a cuidado de la primera infancia, a personas adultas mayores, al cuidado no remunerado, al cuidado remunerado, acceso a servicios de cuidado, residencias y alojamiento y economía de cuidados. Me gustaría preguntarles cuál sería el tema concreto de su interés, impulsar de estos 7 o bien de alguno que no tengamos considerado derivado de de los ejercicios 2 referidos previamente. Así que, ¿por cuál votan, chicas, chicos? ¿Alguien que quiere comentar? Sí, Tania, adelante. Muchas gracias. Bueno, acá desde el equipo de Secretaría del Medio Ambiente, vamos, todas las temáticas pues tienen una importancia y yo sé que podríamos obtener un mundo de datos, ¿no? Por cada uno, pero consideramos que economía de cuidados puede englobar un poco, en cierta medida, el resto de las temáticas, sobre todo hacia cuidados no remunerados y remunerados, ¿no? Solo que sí habríamos que definir, por esto que mencionaba Marta, que sí, eso es muy cierto lo que mencionaste, que hay muchos datos sobre cómo impacta en las mujeres, cómo afecta en su desarrollo profesional, personal y así, pero no tenemos la estadística de hombres, ¿no? Entonces, yo creo que tener el complemento de la información nos puede ayudar a enriquecer otros instrumentos, como lo que mencionaban nuestra colega de Mujeres, de estos indicadores que ya hay, ¿no? Entonces, creemos que economía de cuidados puede ser algo un poco más complejo que abarcaría, pues tocaría varios temas, ¿no? De ahí a lo mejor puede ser que se vuelvan muy específicos los datos o un poco más de datos genéricos, habría que aterrizarlo con lo que ya tenemos de estudios previos, ¿no? En cada institución. Gracias, Tania. Sí, adelante, Liliana. Gracias, justamente coincido con Tania. Creo que el tema de economía de cuidados nos va a permitir ahondar en algunos aspectos que también son transversales en todas las entidades de la Ciudad de México, ¿no? Detectar mayores necesidades, de igual forma que nos ayudarán a empoderar a las mujeres desde diversos sectores, no nada más el tema de cuidados, sino también cómo podemos mejorar su calidad de vida a través de diversos esquemas que están a nuestro alcance. Y en segundo lugar, yo pondría el acceso a servicios de cuidado, ¿no? Quizá advirtiendo la necesidad de que efectivamente en ocasiones las mujeres no cuentan con la información a la que pueden allegarse o los beneficios que se tienen en la entidad federativa, ¿no? De diversa índole. Entonces, también poner un foco ahí nos va a ayudar a incidir en el aprovechamiento del derecho de acceso a la información, cruzarlo con, evidentemente, los objetivos de la Agenda también 2030, ¿no? Y hacemos ahí un cruce con ese punto. Gracias. Gracias, Liliana. ¿Alguien más? Sí, Marta. Sí. Paulina primero y... Ok. Paulina, Marta, perdón, adelante. Un poco construyendo de lo que acaba de comentar Lilian, creo que este punto del acceso a servicios de cuidado está ligado al de primera infancia y al de personas adultas mayores. Hablar de acceso a servicios de cuidado depende a qué población quieras dirigir el servicio. No es lo mismo hablar de estancias infantiles que estancias para adultos mayores, y dependiendo las personas que tengas a tu cargo te va a interesar una u otra. Yo propondría englobar esas 3 en una sola, que sea enfocada a personas con algún tipo de vulnerabilidad, porque también en la lista no están consideradas, por ejemplo, las personas con discapacidad, que aunque pueden o no estar en primeras infancias, adultos mayores, también son una parte importante de la carga de cuidados en el hogar. Y si unimos esos 3 como puntos en uno solo y ampliamos a personas como en situación de vulnerabilidad, podemos abarcar una población un poco más amplia. De acuerdo, gracias, Marta. Ahora sí, Paulina. Sí, a mí lo que me gustaría sugerir es justo que se desglosara un poco más economía de cuidados, que creo que sí está muy amplio. Hay algunas discusiones que hemos tenido en la Secretaría es
como separarlos más entre la oferta y la demanda de los cuidados y que eso se pueda como separar de alguna manera. Y yo propondría, aprovechando la intervención de las compañeras de la SEDEMA, que se agregara cambio climático, justo para como el efecto que tiene en los cuidados o los cuidados que se van a necesitar, justo por el comentario que hicieron de los datos que hay, y creo que eso sería bastante bueno. Gracias, Paulina. Sí, Martín, adelante. Bueno, desde Abrimos Info, con los datos que nosotros estamos trabajando y estamos viendo, nos parece que quizás haya más disponibilidad de información, lo cual significa que se pueden llegar a hacer proyectos más ricos con respecto a los temas de cuidado de primera infancia y cuidados de adultos mayores. No porque la economía de cuidados no esté, no sea un tema importante, que me parece que todos la mencionaron y me parece que está muy bueno, y no porque necesariamente se tenga que trabajar con proyectos en los que haya abundancia de datos, pero solo para aportar este dato que en los datos que nosotros manejamos parece haber más disponibilidad de datos de esas temáticas. Otra cosa que quisiera mencionar es que no sé si entendí bien, pero me parece que hablaron de un desafío para convocar hombres a estos eventos. ¿Eso es así? ¿Realmente les interesa la participación masculina en estos temas? Ok, mi perspectiva personal en esto, como vato con B larga, es la palabra cuidados es una palabra que a los hombres no les interesa para nada. Entonces, siento que tendríamos que pensar bien, y no soy acá yo especialista ni en comunicación ni en género, pero pensar bien cómo vamos a hacer la difusión de este evento si queremos llegar a este segmento de la población, a, digamos, cuáles son los hombres que les interesa esto y cómo lo piensan para que vengan y puedan hacer un aporte significativo. Tampoco queremos quizás que vengan hombres que nunca pensaron el tema, ¿no? Si vamos a hacer una mentoría específica sobre temas de cuidados, ok, ¿cómo hacemos que vengan los hombres a esa mentoría, se enteren de qué va y cuando lleguen al evento tengan algo que decir que sea significativo y no que luego sea una persona que nunca pensó en esto y todas las mujeres del grupo le tengan que estar enseñando o explicando cosas básicas? Digamos, no queremos que pase eso, que sea tedioso incluir a los hombres para las personas, para las mujeres que están participando en el evento. Entonces, supongo que hay que hacer como eh, como una línea de comunicación específica para llegar a eso y para prepararlos para que lleguen bien preparados. Porque si tradicionalmente son las mujeres las únicas que se interesan por estos temas, lo que pasa es que los hombres no están pensando en estos temas y no los están pensando desde esta perspectiva. Entonces, creo que habría que hacer una convocatoria específica o por lo menos pensar en la convocatoria de una forma que sí atraiga a este segmento y lo siento mucho, no lo digo con orgullo, pero es algo que cuesta. Con respecto a las mentorías, estaba pensando que hay un tema que está muy en boga y que sí interesa tanto a hombres como mujeres, que es la inteligencia artificial. Entonces pienso que si hacemos una mentoría donde propongamos el tema de la inteligencia artificial, eso va a ser convocante a través de todos los espacios, tiene que ver con datos y de fondo, obviamente que vamos a estar convocando al espacio a hablar de tareas de cuidado y hablar de economías de cuidado y hablar de todas las problemáticas que queremos hablar, pero me parece que puede ser una oportunidad para hacer una convocatoria que se salga un poco de la gente que ya tiene una tendencia a ocuparse de estos temas. No sé, es una idea, no sé. Supongo que ustedes pensarán más y habrán dedicado más tiempo a pensar en estos problemas, pero bueno, es mi aporte. Gracias. Gracias, Martín. Ahí también tomamos notas de todas las participaciones. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, Paulina, adelante. Nada más ahorita que escuchando a Martín, creo que también valdría la pena, porque ahorita estamos hablando mucho de la oferta y la demanda de cuidados desde el Estado. Entonces, creo que entre los datos que faltan es que hay muy pocos mapeos de la oferta y la demanda, digo, la oferta privada. Entonces, creo que ahí sí sería bueno también ponerla como, o sea, no
No creo que haya datos, o a lo mejor alguien sabe, pero creo que no hay como datasets de eso, ¿no? Pero a lo mejor sí un proyecto de algún equipo del Datatón sea mapear lo privado para que ahí se pueda hacer el cruce. Igual también la compañera del INCO comentó esto de la corresponsabilidad de los cuidados, que no tampoco hay datos, ¿no? Decías que no hay muchos datos al respecto. Ese se oye como un buen reto de algún proyecto que se pueda hacer para mapear eso. Ya Perdón que sí. tome la palabra otra vez. Quiero preguntar si el enfoque sería más bien aprovechar, o sea, creo que depende de qué tanto queremos o hasta dónde queremos que llegue la convocatoria, cuál sería el enfoque. Si queremos aprovechar los datos que ya existen y explotar lo que ya hay y si hay algo que existe pero no está del todo público, también hacerlo. Que es un poco como lo que refería Martín, ¿no? Hay ciertos temas que ya hay mucha información y de los cuales se puede seguir construyendo, o si por el otro lado queremos abrir un poco el espacio a salir de lo que ya hay y empezar a mapear otros temas, como menciono, ¿no? Creo que dependiendo de esos dos es como se podría tener más claro los temas, porque hay ciertos conjuntos de datos que ya son como los usuales, las referencias, los que tienen estas características que nos permiten encontrar la información, pero hay otras áreas de oportunidad en las que se puede crecer. Entonces, no tendría que estar enfocada a una sola cosa la convocatoria, pero sí tendríamos que tener en cuenta que ciertos temas ya parten de un pool de información y de que el trabajo a través del que se van a crecer es más bien el procesamiento de esos datos, como la creatividad al manejarlos, mezclarlo con otras bases. Y por otra parte, otros temas van a requerir más bien un primer acercamiento. Entonces, el alcance de los dos proyectos sería muy distinto y creo difícil de poner en comparativa o en métrica dentro de una sola convocatoria, ¿no? Como que es más valioso el procesamiento de unos datos que ya existen de forma creativa o quizá no hacer un superproyecto, pero empezar a acercarte a datos que no estaban en el referente. Creo que si definimos eso, va a ser un poco más sencillo saber con qué datos queremos quedarnos o con qué temas podemos quedarnos, porque bueno, yo en IMCO tenemos de referente la ENASIC, que fue un ejercicio de una única vez y que nos encantaría que se siguiera haciendo de forma continua y desagregado por entidad y demás. La cuenta satélite de trabajo no remunerado, el tema de estancias infantiles del IMSS a partir de los cubos, ENIG y pobreza de Coneval también con perspectiva de género y el mapa de cuidados, ¿no? Esos son los como referentes en el tema de cuidados que ya sabemos que existen, ya hemos utilizado, ya sabemos por dónde van, y los temas de retos son, bueno, pensemos en temas de sector privado, pensemos en temas de corresponsabilidad de cuidados y otros temas nuevos, ¿no? Creo que si definimos eso sería un poco más claro. Ok, lo que podemos hacer es un poco también preguntar, bueno, estamos ya como en tiempos, ¿no? De cerrar. Por ahí tenemos la mano levantada de Elia Villegas y te escuchamos, Elia, y después hago una propuesta. Adelante. Hola, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Nada más, solamente precisando respecto a las temáticas propuestas, creo que nosotros desde acá, desde la Secretaría de Movilidad, quisiéramos o propondríamos a la mesa agregar la temática movilidad del cuidado, aunque esta está muy relacionada desde nuestro punto de vista al tema de acceso de servicios de cuidado. Sin embargo, estaría muy interesante, pues, digamos, hacerla como, bueno, colocarla como temática específica. Entonces, nada más eso quería comentar y me gustaría que mi compañera María José, la encargada de género de la subsede de transporte de acá de la Secretaría de Movilidad, nada más diera un breve comentario sobre esta idea. Si se puede, claro está. Claro que sí, adelante. Muchas gracias. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todas. Así es, como que siento que podría, no sé, a reserva de lo que consideren ustedes,
ya sea hacer una categoría específica para hablar de la movilidad del cuidado, o bien nada más hacerlo como una subcategoría. Nosotros podríamos aportar en el sentido de pues ver cómo la movilidad del cuidado es parte fundamental para pues toda la conectividad de los servicios de cuidado. Entonces, pues ahí sí no sé qué considerarían ustedes. Gracias, María José. Muchas gracias a ambas, Celia, María José, y a quienes hicieron el uso de la voz antes. Nos dejan con varias tareas, inquietudes. Y me gustaría hacer referencia a que tenemos bueno, lo de la lista de información. La idea que teníamos de manera inicial es justo trabajar con lo que sí hay, porque sabemos que en cualquier agenda prácticamente que tengamos, sobre todo en el caso mexicano, hay mucha ausencia de información, mucha necesidad de focalizar y de aterrizar, de tal manera que el trabajar con lo que sí ya hay también es una muy buena inicio. Y digamos, el Datatón busca también, al igual que el de movilidad y mujeres del año pasado, a trabajar con temas de igualdad sustantiva, de tal manera que de origen, por supuesto, se incorpora la circunstancia de población en situación de vulnerabilidad. De tal manera que, en resumen, lo que podríamos tener hasta ahora es seleccionar el enfoque hacia economía de cuidados, y haríamos todavía más el aterrizaje hacia qué incluye esa economía de cuidados para abrir el abanico de posibilidades de trabajo en los proyectos que se acercaran. De tal manera que lo que podemos hacer es justo trabajar en ese fraseo del objetivo, por un lado, del Datatón, que sea sobre economía de cuidados, y en el detalle del abanico que integra, iría justo qué tanta información hay en iniciativa privada, hacia el apoyo de grupos en situación de vulnerabilidad, aunque yo creo que aquí coincido con lo que también han expuesto sobre la primera infancia y personas adultas mayores. Sin duda alguna, también aquí, durante el proceso de mentorías, o sea, vamos a hacer esa sensibilización, por supuesto, entre quienes participen, porque el sistema de cuidados se requiere tener una cultura, no solamente datos, ¿no? Sino cómo nos hacemos cargo de impactar esa necesidad de igualdad sustantiva en la vida cotidiana, por supuesto, con la inclusión de el género masculino. Y aquí lo que tendríamos que hacer, también nos quedamos con esa tarea, es qué otra palabra utilizamos para acercarnos a esto de cuidados, ¿no? La verdad es que nosotras desde el equipo Estado Abierto también lo pensamos y lo repensamos y rebotamos con varias, quienes sí son especialistas en sistema de cuidados, y todavía no logramos hacer ahí una alternativa, pero nos quedamos con esa tarea porque definitivamente sí nos interesa también tener mejor comunicación para solventar este derecho a entender de las personas, y justo incluir a la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México con esta avance que tienen ya de la construcción de indicadores y la visibilidad que tuvieron el año pasado para ponerlo a disposición pública, también es el objetivo, más lo que les comentaba de InMujeres, del Colegio de México, y por supuesto lo que están trabajando de solicitudes de información con la Plataforma Nacional de Transparencia y demás. Entonces, sin duda alguna, llegamos a este sistema de cuidados por los temas de movilidad que detectamos el año pasado, que justo era las mujeres se transportan más por la necesidad de cuidados. Entonces, por eso dimos un paso en avanzada a ello. Entonces, me gustaría pues ir cerrando con esas propuestas
Por supuesto, acercarles la minuta que abordaría lo que ustedes comentaron en esta reunión. Y también la idea es seguir abriendo seguir avanzando la conversación, ya sea en contactos una a una con las distintas aliadas, para poder ir decantando y a ver qué tal nos parece. Y yo estaría pensando a mediados de mayo, en un par de semanas, 2, 3 semanas, hacer una propuesta ya una vez tenido ese acercamiento con ustedes una a una, para que entonces podamos liberar ese documento ya con la ruta y la especificidad, para poder dar, si les parece bien, una semana de retroalimentación y ya tener esas fechas definidas para que en junio, 1 o 2 semanas de retroalimentación, y en junio ya poder estar haciendo justo la convocatoria al datatón. Si les parece bien, esa sería como la ruta que proponemos desde el Info de la Ciudad de México. En miras a preguntar, Daniel, Sole, si tienen algún punto más, incluso Zule, si tienes algún punto para facilitación de acuerdos de cierre de la sesión. Gracias, comisionada. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario más antes de pasar a la propuesta de acuerdos? Entonces, le voy a pedir a Fer si nos puede apoyar con proyectar justamente la hoja de propuestas de acuerdo, con la finalidad de que podamos darle lectura a los mismos para ponerlo a consideración. Si alguien tiene algún ajuste que realizar o alguna adición a esta propuesta de acuerdo, desde luego van a tener esa posibilidad. Entonces, ahí sí podemos proyectar la lista de acuerdos. Ahí. Ok. Ya vamos con eso. Entonces, ahí la lista de acuerdos, si lo podemos hacer un poquito más grande, que se ve muy chiquito. Un poquito más, por favor. Haz la letra más grande la letra. Y aquí, bueno, se alcanza a leer un poco. El primer acuerdo es compartir a las aliadas una lista de bases de datos y herramientas para que se sumen otras aliadas que consideren puedan sumarse a esta convocatoria del Datatón. Abrimos info, compartió la posibilidad de impartir capacitaciones para la limpieza y visualización de datos. Luego, por parte de la Secretaría de las Mujeres, puso a disposición la lista de indicadores del CINGE para poder aprovechar en el Datatón. Respecto a las temáticas, se propone considerar las líneas de economía y cuidados, sector público, sector privado, laboral, impacto del cambio climático, oferta y demanda, y acceso a servicios de cuidado, ¿no? Con la parte de corresponsabilidad tanto por parte de personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, movilidad, de cuidados. El punto número 5 es tejer una estrategia significativa de inclusión a poblaciones no interesadas, y como punto de acuerdo número 6, trabajar en un objetivo de Datatón y cuál es la información disponible. No sé si hay alguna, el punto número 7 es trabajar en colaborativo una propuesta para publicar la ruta y la especificidad en el mes de mayo, con miras a que en el mes de junio se pueda lanzar la convocatoria. Esto es en términos generales, algunos acuerdos derivados de las intervenciones del día de hoy. ¿Alguien quiere hacer alguna precisión o algún ajuste que se requieran hacer a este documento de ajustes? O sea, de propuesta de acuerdo. Ahí en el último, nada más, por las fechas, la búsqueda de uno a uno para acercar y conformar una propuesta para la segunda semana de mayo, y dar 2 semanas de retroalimentación a las aliadas co-convocantes del Datatón y de la Red Ciudad en Datos Abiertos para convocar en junio. O sea, para así dejar específicas las fechas, por favor. De acuerdo, entonces, sí, perdón, Sole. Y en cuanto a la temática, nada más, por favor,
Si están de acuerdo, refrasemos en que es solamente un tema y vamos a ver cómo adecuamos los subtemas al interior de economías de cuidados. Entonces, en el punto 4, adecuar eso, por favor. Sí, equipo, si podemos ajustar este punto. ¿Algún punto adicional que consideran que haya que ajustar? Entonces, si quieres comentar algo, estaré adelante. Tengo una pequeña duda, creo que en el punto 3, si por favor pueden subirle. Dice, Abrimos Info compartió la posibilidad de impartir capacitaciones para la limpieza y visualización de datos. ¿Se refieren a reunirnos para ver cómo va quedando, pues sí, el rumbo de la convocatoria y así, o a qué se refiere? ¿Cuál es el punto 1? El 3. El 3. Es que ahí el año pasado, cuando hicimos el datatón, a medida que iban avanzando las temáticas, muchas de las aliadas, o sea, comentaron la pertinencia de sumar, por ejemplo, a otros actores que pudieran estar involucrados en la temática específica del datatón y que pudiera tener interés en ser parte de esta convocatoria para sumar esfuerzos de manera conjunta. Sí, no, al contrario. ¿Algún comentario adicional? Ya quedó ajustado el punto 4, que respecto a la temática se va a ser sobre economías de cuidado en lo general y se van a delinear, o sea, los temas específicos en torno a ese tema en general. Y bueno, con los ajustes, o sea, comentados en esa sesión, si nadie tiene más que señalar, ponemos a consideración de si están de acuerdo, o sea, de votar estas propuestas. Perdón, Sole. Falta un punto que es lo de las mentorías, el diseño de mentorías y porque eso también se va a abrir a consideración de las integrantes de la red para invitaciones. Entonces se incorporan el 8º punto, que es poner a consideración de las integrantes de esta red la posibilidad de impartir mentorías a partir de las temáticas específicas que se determinen y ahí estaremos en comunicación con ustedes. Si no están a favor de estas propuestas de acuerdo, ¿sí? Y bueno, si no ¿hay algún asunto adicional que quieran abordar antes de cerrar la sesión? Entonces, siendo las 11:43, damos por concluida la 6ª sesión ordinaria de la Red Ciudad en Datos Abiertos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Gracias. No se nos vayan porque queremos tomarnos una foto acá con las banderas. Podría ser para que aparezcamos todas y quienes están en el Zoom y quienes estamos en presencial.